Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi esposa Damaris y mi persona le agradecemos por su disponibilidad, amabilidad y cariño en estar con nosotros para oír la palabra de Dios. Muchísimas gracias a usted y su familia. Por favor, abra la Biblia, la palabra de Dios, en Efesios capítulo 6, versículo 11. Este mensaje tendrá dos partes. Esta es la primera parte. Se llaman las estrategias satánicas. Cómo son las investidas del diablo, cómo él trabaja, cómo tenemos que cuidarnos para ser victoriosos en Cristo, por el nombre de Cristo, por el poder de la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo. Tenemos la autoridad que el Señor nos ha dado para nosotros vencer toda obra del maligno. Efesios 6, versículo 11, por favor. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos, o sea, tenemos que ponernos, tenemos que ser reales en nuestras vidas, de toda la armadura de Dios, o sea, completa, la que describe Efesios capítulo 6, que habla de las 6 piezas de la armadura del cristiano. Tenemos que ponerla para sermos victoriosos en Cristo, para que podáis estar firmes, o sea, de pie, caminando victoriosamente contra las acechanzas del diablo. Acechanzas son una amenaza oculta o disimulada. Son trampas, asaltos, emboscadas que el diablo pone en tu vida y en la mía para hacernos fallar delante de Dios. Tenemos que ser sabios, tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener discernimiento para saber cómo, cuándo y por qué Él va a atacar nuestras vidas. Tenemos que estar un paso hacia adelante de sus estrategias. Yo escribí un libro hace un tiempo atrás que se llama La conquista de Cristo en la cruz. En ello hablo ampliamente sobre la guerra espiritual y sobre la victoria que Dios nos ha dado. Damaris, mi esposa, también escribió hace algún tiempo atrás un libro que se llama La guerra espiritual que todos enfrentamos. Todos estamos en una lucha feroz contra las huestes del enemigo. Ganar o perder, no hay medio término, no hay lugar neutro donde usted puede estar, no hay una zona neutral, o ganamos o perdemos. Por eso es muy importante nosotros saber las estrategias satánicas. Los diccionarios definen la estrategia como un plan de acción destinado a lograr un determinado objetivo general. Y dicho plan generalmente implica múltiples pasos progresivos que se basan en el éxito del paso anterior. Los maestros del juego de ajedrez, por ejemplo, a menudo tardan mucho tiempo en hacer el movimiento porque están planeando su estrategia. Están pensando en varios movimientos por delante. De la misma manera el diablo hace con nosotros. Él tiene un objetivo, él va paso a paso, es paciente para hacernos pecar, para hacernos fallar. Tenga mucho cuidado delante de Dios de sus palabras, sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos, sea ministro o sea un cristiano o una cristiana. La Biblia dice que el diablo usa estrategias o artimañas, un tipo de estrategia maliciosa para lograr su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo del diablo? Mover al Hijo de Dios en la dirección de dudar de la bondad o de la veracidad de Dios. Él ha sido persistente desde el principio cuando empezó con Adán y Eva para derrubarlos en Génesis capítulo 3. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Es evidente que desde el principio la serpiente, como nosotros leemos en las Escrituras, plantó semillas de duda en la mente de Eva acerca de la veracidad de la palabra de Dios. Al momento que el diablo pone dudas en su mente sobre la Biblia, la palabra de Dios, él está en camino para destruirle a usted. Eva sucumbió a la tentación, seguida por Adán, y desobedeció la instrucción que Dios le había dado. Vas a leer Génesis capítulo 3. Como todo buen estratega, el diablo siempre piensa varios pasos por delante para lograr sus objetivos. Él tiene estrategias, pasos, ideas que puede usar contra tu vida y la mía. Sé consistente en tus circunstancias, pensamientos y elecciones, o sea, sepa cuáles son las áreas de tus vidas, tus puntos débiles, tus pecados que te hacen caer, lo que te hace
pecar delante de Dios, usted tiene que conocer a usted mismo. ¿Quién está detrás de ellos? De todas estas estrategias satánicas, de todas esas tentaciones. ¿Cuáles son los posibles resultados que el diablo pueda tener en tu vida para traer vergüenza a ti, tu familia, el ministerio, tu llamado? ¿Cuál es la estrategia que tú y yo tenemos que tener para la victoria? Mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo es que podemos ganar. Si estamos en lucha espiritual, es que hay una posibilidad que podemos ganar. No deis lugar al diablo. Está escrito bien claro. Entonces nosotros no tenemos que dar lugar. Usted tiene que conocerte a usted mismo, conocer al Dios que usted sirve y conocer al amigo. Usted tendrá victoria en todos los momentos. Oswald Chambers, el que escribió el gran devocional En pos de lo Supremo, dijo: no podemos oponernos a las artimañas del diablo con nuestro ingenio, o sea, por nosotros mismos. O sea, la lucha espiritual es real. La lucha espiritual que tú y yo enfrentamos es diaria, ella es constante, sea en palabras, sea en pensamientos, sea en tu trabajo, sea en el ministerio, sea en tu casa, sea en la calle, sea en cualquier lugar. Nosotros no estamos exentos. Efesios 6:11 dice: vestíos, o sea, tenemos que ponerlos esta armadura. Y dice toda la armadura que está en Efesios capítulo 6, toda la armadura de Dios, la que es descrita ahí por Pablo, todas las 6 piezas de la armadura, para que podáis estar firmes, o sea, estar de pie contra las acechanzas, contra los planes, las emboscadas, las trampas, los asaltos que el diablo va a traer a ti y a mí. Entonces, si es una armadura, hay piezas que son, la mayoría de las 6 piezas es defensiva, 5 piezas. Solo hay una pieza ofensiva, la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Y usted tiene que conocerla, y conocerla profundamente para usted vencer, para usted ganar. En la guerra espiritual en contra del diablo y sus huestes, es importante que conozcamos al enemigo, o a los enemigos, o sea, a los demonios. Por eso la Biblia nos da mucha información sobre la carne, o sea, el pecado, el mundo y el pecado, y el diablo. La razón para que seamos vencedores. ¿Cómo podemos estar seguros de la victoria? La seguridad viene de lo que nos afirma la palabra de Dios a usted y a mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 Corintios 2:14 está escrito: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Y cómo podemos obtener este conocimiento de Cristo? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, la parte de Dios y en nuestra parte. De ahí que cuanto más la Biblia usted lee y cuanto más libros cristianos en relación a la guerra espiritual usted lee, mejor equipado usted estará en contra de las artimañas del diablo y de su ejército. Usted tiene que leer, usted tiene que estudiar, usted tiene que escudriñar, usted tiene que investigar, conocer la palabra de Dios, leer libros cristianos que te pueden impactar, libros buenos que te pueden transformar. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. En otras palabras, Pablo nos dice en 2 Corintios 2:11 que no podemos darle ventaja alguna sobre nosotros al enemigo. No tenemos que darle ventaja a él contra nosotros, ni desconocer. O sea, tenemos que saber sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo son planes, tácticas, procedimientos, métodos, propósitos, designios, intentos, modos, formas que el diablo intentará usar, o ha usado, o está usando contra usted y contra mí. Y usará en contra de nosotros todo el tiempo, porque él es persistente. Siempre tenemos que estar un paso adelante en cuanto a conocer sus trampas, aparte de saber cómo, cuándo y dónde podrá sorprendernos. O sea, necesitamos de discernimiento, entendimiento y de sabiduría. Saber cómo, cuándo y por dónde él podrá sorprendernos. Cuando David caminó arriba de la terraza y miró a Betseba, seguramente que no fue la primera vez que él estaba caminando allí. Él debería saber que Betseba bañaba a tal hora. Seguramente que la había visto antes. La Biblia no registra eso, pero seguramente. Entonces,
Él debería saber cómo, cuándo y dónde el diablo podía sorprendernos. ¿Cómo? Dando lugar al enemigo. ¿Cuándo? Si a cierta hora usted sabe que el enemigo le puede tentar, no le des brecha, no le des lugar. ¿Dónde? Para David fue arriba en la terraza de su palacio. Entonces usted tiene que ser inteligente, sabio. Usted tiene que saber si algo le está tentando a usted, usted no debe buscarlo. Si usted tuvo un problema antes de ser cristiano con el alcohol, usted no debe ni oler más el alcohol. Si usted tuvo problemas en el pasado con lo que es fornicación, adulterio, el sexo opuesto, usted no debe ni acercarse y ni tener amistad con una persona del sexo opuesto. Somos hermanos en Cristo. Hombres casados no tienen amigas y mujeres casadas no tienen amigos. Somos hermanos en Cristo. En la amistad está el peligro, en la confianza. Somos hermanos en Cristo y nos respetamos mutuamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. El padre Damaris, mi suegro, que está con el señor Félix Brito, decía bien claro: hombres casados no tienen amigas y mujeres casadas no tienen amigos. Eso de ir a un Starbucks, tomar un café y hablar y compartir, que no sé, con tu esposo o tu esposa, o si tu esposo y tu esposa están juntos, muy bien, pero solo con una otra persona del sexo opuesto, está fuera de orden. Ahí es donde está el peligro. Muchos se han confiado en sí mismos y hoy están derrotados, cayeron de la gracia. ¿Por qué? Porque dieron lugar al diablo. Usted podrá pensar que esto es demasiadamente radical, pero la puerta es angosta, es estrecha. Jesús lo dijo, y son muy pocos los que entran por ellas. Ancha es la puerta y espaciosa es la puerta abierta, y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Entonces tenemos que saber cómo, cuándo y dónde el diablo podrá sorprendernos. ¿Cómo podemos lograr esto? Al permanecer alerta en ayuno y oración, en la palabra de Dios constante, todos los días. Muchos cristianos y ministros sucumbieron ante sus ataques porque no vigilaron lo suficiente sus vidas espirituales, y como resultado el diablo los derrumbó. Que el Señor los reprenda. O no vigilaron, o no conocían sus puntos de debilidad, o conocían y no tomaron precauciones necesarias. Si usted sabe que una área de su vida es débil, usted debe saber que el diablo nunca te va a atacar por una área fuerte suya, siempre por un área débil. Cualquier área, sea la que sea, que usted la conoce, usted y Dios, y el diablo conoce, usted no debe darle lugar al enemigo. Entonces, de nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, no debemos participar de las obras de las tinieblas. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea, tenemos que apartarnos de las cosas del mundo, del pecado. Cuando se nos insta que no participemos de las obras de las tinieblas, significa que no le demos lugar, ni un derecho legal, ni abramos una brecha para que el enemigo mortal de nuestra alma obtenga ventaja. Por eso se dice de manera categórica que no debemos darle lugar al diablo. Efesios 4:27. Si le damos lugar al enemigo, abrimos una puerta y le damos permiso para que él entre con total libertad en alguna esfera espiritual de nuestra vida. Como resultado, él irá apoderándose poco a poco hasta hacerse una fortaleza en nuestra mente, corazón y sentimientos, nuestros pensamientos y emociones. De ahí que se nos advierte a que velemos. O sea, muchos cristianos dan un lugar al diablo, dan un derecho legal, una brecha, una puerta, un permiso. Entonces después, cuando pecan, entonces viene el bochorno, la vergüenza, vienen las consecuencias. Sepa que todo pecado sin apariencia tiene consecuencia. Usted tiene que mirar antes, adelante. El sabio ve el peligro y se aparta, dice bien en Proverbios. Usted tiene que ver adelante. Usted no debe ni confiar en usted mismo, porque maldito es el hombre que confía en el hombre, porque engañoso es el corazón. Está escrito en la palabra de Dios bien claro. Usted tiene que poner lo que es un paro en todo lo que le hace a usted pecar, en todo lo que le hace a usted fallar delante del Señor, sabiendo que el enemigo sabe más que usted y que yo, ha vivido mucho más tiempo que usted y que yo, sabe estrategias para derrumbarte, para hacernos daño más que usted y que yo, conoce la palabra de Dios más que usted y que yo, porque él la citó al Señor Jesucristo en Mateo 4 y Lucas capítulo 4.
entonces usted debe no participar de las obras de las tinieblas. Y usted tiene que velar. De ahí que nos advierte que velemos. Mateo 26, 41, Jesús dijo, velad, porque la carne es débil, el espíritu es fuerte. En segundo lugar, no debemos dar lugar al diablo. ¿Qué es lugar al diablo? Es una adhesión, un acercamiento, un avance, una acometida, una entrada, un acceso, un derecho, una cabida, un ingreso. Como dije antes, es un derecho legal, una brecha, una puerta, un permiso. Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Pablo dijo, a lo mejor puede dar, quizás puede dar, si no hay ningún peligro puede dar, hay una probabilidad para dar. Dijo, no deis. Es imperativo, usted no debe dar. Yo conozco a muchísimos cristianos y ministros que dieron lugar al demonio, siempre el engaño del diablo. Conmigo no va a pasar, conmigo no va a suceder. Como que si fueran superhéroes, como si no fueran humanos, como si no fueran tentados, como cualquier una otra persona. Cuando el diablo hace que usted piense de esa manera, usted ya está en camino de la destrucción. No confíe en usted mismo, porque él te puede agarrar una bola de curva en un momento que usted no espera y derrumbarte. Entonces, no des lugar al enemigo. Dar lugar es de propia voluntad, libre albedrío, una elección, una decisión. Usted no debe dar lugar al enemigo. Una vez un hombre fue a vender una casa. El hombre que compró la casa hicieron negocio, pero el hombre que vendió la casa entonces dijo, puedo dejar solamente un clavo, un pequeño clavo en la puerta del lado de afuera. La casa es suya, está vendida, todo está bien, pero puedo dejar solamente un clavo. El hombre que estaba comprando la casa pensó, bueno, un clavo está muy bien, puedo dejar el clavo ahí, al lado de afuera de la puerta, no hay ningún problema. El tiempo pasó, pero vino el ex dueño de la casa de vuelta. Y trajo un perro muerto y lo puso arriba, en este clavo. Estaba muerto el perro. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, y ya había un olor horrible. Y entonces los que estaban en la casa, los que había comprado, no lo soportaron más. Le reclamaron al hombre, dijo, la casa es nuestra, pero usted me dejó, yo dejaré este clavo ahí, poner este clavo. Y entonces la gente que había comprado la casa tuvo que irse. Usted le da brecha y le deja un clavito solo en su vida de lugar y permiso y puerta y brecha al diablo, él va a volver. Él va a volver siempre cuando usted le dé lugar. Usted tiene que cortar, usted tiene que aniquilar, usted tiene que saber y arrepentir y orar y pedir perdón delante de Dios, lo que te hacía caer constantemente y decir delante de Dios, en Cristo, yo soy débil, pero Cristo es fuerte, y en el nombre de Jesús yo puedo vencer esta área de mi vida, sea la que sea palabras, sea carácter, sea área sexual, sea área financiera, sea área con tu esposa, con tus hijos, ministerial, sea la que sea, usted puede vencer y vivir una vida recta y de integridad. Entonces, ¿qué son las estrategias satánicas? Lo que es una estrategia que usa el diablo contra usted y contra mí. Las estrategias satánicas son reales. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Las acechanzas son amenazas, trampas, asaltos, emboscadas, algo escondido, disimulado. Con tal objetivo nos pone emboscadas del diablo, para tomarnos por sorpresa, nos tiende lazos y urde, o sea, hace estratagemas que van en contra suya y mía. Há mucho tiempo atrás escribí un libro llamado Pablo, su vida, llamado y ministerio. En el capítulo 22 yo hablo sobre Pablo y su confrontación. Y hablé o escribí ampliamente sobre lo que es la armadura de cristiano conforme a Efesios capítulo 6. Usted puede obtener la misma victoria en Cristo si usted vive y observa lo que está escrito en la palabra de Dios. Por lo tanto, en cuanto a las estrategias del diablo, debemos saber que, primero, la estrategia del diablo es persistente, o sea, es sin cesar, es perseverante, es continua, es todo el tiempo, es todo el momento. Usted le pone esa palabra en su corazón, repito, la estrategia del diablo es sin cesar, perseverante,
persistente, constantemente, continua, todo el tiempo. 1 Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él anda buscando, o sea, buscando todo el tiempo, toda hora, todo momento, cada día. Satanás ataca sin cesar constantemente al creyente y se queda a la espera del mejor momento de llevarlo a cabo. Usted sabe el mejor momento donde usted es tentado. Cuando usted está cansado, débil, hambriento, solo, cuando el diablo le ataca. Si buscó a Cristo en diversas ocasiones para tentarlo, tenga seguridad que también hará con usted. Lo hizo, lo hace y lo hará. Mañana, tarde y noche. Usted tiene que conocerte a ti mismo. El diablo te conoce a ti y conoce a mí. Si usted sabe que atrás de la puerta, delante de su casa, usted va a abrirle, está un león esperando para comerle a usted, usted no va a salir. Usted tiene que tener esa idea en su mente. El diablo puede poner muy atractivo el pecado, muy bonito, pero él no te enseña detrás de la cortina, él no te enseña las consecuencias, él no te enseña lo que es las lágrimas, el pesar, la vergüenza, lo que es tantos ministros que han caído de la gracia, que hoy lamentan haber dado lugar al diablo. Perdieron su unción, perdieron su poder, perdieron sus credenciales, perdieron su esposa, perdieron sus hijos, perdieron su llamado, perdieron su ministerio, perdieron su reputación, perdieron todo. ¿Valió la pena? No vale la pena. Es una mentira del diablo. El diablo es mentiroso. Ponga esa palabra dentro de su corazón. Usted puede vencerlo. No lo deja que él le mienta a usted. Usted puede vencerlo. Jesús dijo que él es mentiroso desde el principio. Usted no debe darle la excusa. Soy humano, hay pecados que están en mí, me hace pecar. No, usted en Cristo, por su nombre, por su sangre, por su palabra, usted lo puede vencer. Segundo, la estrategia del diablo tiene poder. No subestime el diablo. Si no tuviera poder, no tuviera el mundo entero en sus manos. Sí tiene poder. Eso de predicador, de guerra espiritual, que el diablo no tiene poder, no está en la escritura. ¿Por qué? Porque Judas 9 dice: cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que solamente le dijo que el Señor te reprenda. Sí tiene poder. Está vencido, está derrotado, Cristo destruyó en la cruz, su resurrección, muy bien, pero todavía sigue haciendo estragos. Tiene poder, usted no tiene que darle lugar. Fíjese bien que Efesios 6:11 dice: para que podáis resistir, para que podáis estar de pie, para que podáis vencer, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, solo estar firmes. Y de las 6 piezas de la armadura del cristiano, 5 son defensivas, solo hay una ofensiva, la palabra de Dios. Con tanto que terminamos el día vivos y de pie, usted ya habrá ganado la victoria. El diablo es malo, sabe cómo tocar a usted, a mí y a todos. El diablo sí tiene poder. Cuidado con esos predicadores de la internet que están hablando lo que no es cierto, lo que no es real. Tiene poder, pero está vencido. Tiene poder aquellos que le dan lugar, aquellos que le dan brecha, son los que le dan lugar. Aunque Satanás usurpó del poder que tiene, porque no le pertenece, lo tomó a fuerza cuando robó a Adán, sí tiene poder. Si Jesús, que fue Jesús, ayunó y oró 40 días para vencer al diablo, imagínense usted y yo no haremos. Piensa de esa manera: si Jesús, siendo el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, 100% hombre, 100% Dios, oró y ayunó 40 días para vencer al diablo cuando fue tentado, imagínense usted. Y para desarrollar su ministerio con poder, imagínense usted y yo. Satanás tiene poder solamente con aquellos que le dan lugar. Si usted le da lugar al diablo, tiene poder sobre usted. La Biblia dice bien claro: Satanás usurpó el poder que tiene, lo utiliza contra todo aquel que le da espacio, una brecha, un permiso. El creyente nunca debe subestimar su poder y debe luchar en su contra hasta obtener la victoria. Cuando el diablo le toque la puerta, deje que Jesús la abra para usted. Y de esa manera usted tendrá victoria. Y cuando usted la obtenga, mantente firme,
porque lo dejará por un tiempo, pero volverá a tentarlo como lo hizo con Jesús, porque Lucas 4:13 dice bien claro, y cuando el diablo hubo acabado toda la tentación, se apartó de él por un tiempo, o sea, regresó. Y usted va a leer los evangelios, usted va a ver durante toda la vida y ministerio de Jesús cómo el diablo usó personas y los líderes religiosos para hacerle daño al Señor Jesucristo. Tercero, la estrategia del diablo es hacerle creer que usted no lo puede vencer, que el diablo es un ser sobrenatural y por lo tanto usted no puede hacer nada en su contra. Esto es mentira. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha porque hay una posibilidad de vencer, sino contra principados y potestades, o sea, la jerarquía demoníaca, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales. Lucas 10:19 dice, aquí os doy poder contra toda fuerza del enemigo, y pisarás sobre leones y escorpiones, sobre serpientes y escorpiones. Son jerarquías, son demonios, y nada os hará daño. Jesús dijo bien claro, Satanás tratará de atemorizarte al decirte que posee poderes sobrenaturales y que siendo así, de esta manera no puede hacer nada en su contra. Él está mintiendo a usted. Pero la Escritura dice, y lo creemos, que podemos vencerlo en el nombre de Jesús, por la palabra de Jesús y por la sangre de Jesús. Por el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Efesios 2:9-11 dice, por esto Dios le dio un nombre, que es sobre todo el nombre, que al nombre del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla, incluyendo el diablo. Y se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, incluyendo el diablo y sus demonios, que Jesucristo es el Señor. Está escrito, por el nombre de Jesús usted puede vencer. Por la palabra de Jesús usted puede vencer. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva. La palabra griega es energía, como cafeína. Tiene poder, tiene unción. No es la palabra griega argos, que es debilucho, débil, flaco, derrotado. No, tiene poder. Usted puede vencer por la palabra de Dios y por la sangre de Cristo. Apocalipsis 12:11. Y estos vencieron por el nombre y por la sangre de Cristo y el poder de su testimonio. O sea, usted puede vencer. No lo deje el diablo mentirle a usted. No lo deje el diablo engañarle a usted. El diablo dice que no podemos con él. Pero si nos vestimos de Cristo, sí podemos con él. Colosenses 3:11-12 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de toda misericordia, vestidos, lo mismo que Efesios 11, vestidos de la armadura de Dios, poner la armadura de Dios, llenos de bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportando unos a otros y perdonando uno al otro. O sea, en el primer siglo, vestirse era un poco más simple para la persona promedio de lo que es para nosotros hoy. El apóstol Pablo probablemente vestía una túnica hasta la rodilla y tal vez una especie de prenda interior, una túnica o una capa, y sandalias para los pies, y tal vez un cinturón alrededor de su cintura. Aún así, de esa pequeña cantidad de artículos fue suficiente para estimular su pensamiento a la hora de escribir su guardarropa espiritual de cristiano, o sea, la armadura, también al observar los soldados romanos y su vestimenta. Entonces, para concluir esa primera parte, escuche, Colosenses 3:12 dice que Pablo describió por lo menos 8 prendas diferentes de vestimenta espiritual que el cristiano debe ponerse diariamente. Tienen misericordias, compasión, benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, paciencia, perdón, amor, que es el vínculo de la perfección. Aquello que se une a los demás en unidad. En un mundo donde muchas personas se esfuerzan por estar a la moda, imagínense el impacto de una persona vestida con las 8 cualidades espirituales que Pablo menciona. ¿Qué cambiaría más del mundo? ¿Vestirse a la última moda o vestirse a la semejanza de Cristo y vencer? ¿Qué victoria tendríamos si pudiéramos poner la armadura de Dios? ¿Cómo sería nuestra vida espiritual bajo el poder del Espíritu Santo si pudiéramos vestir de esas 8 prendas espirituales y de las armas de la luz y de la armadura del cristiano? Alguien dijo, para parecerse mucho a Cristo, sea mucho de Cristo. Y yo añado y digo, y tenga mucho de Cristo en su vida. Tenga mucho de Cristo. Para parecerse mucho a Cristo, sea mucho con Cristo
Y yo digo, tenga mucho de Cristo en su vida. Efesios 6:11, ponga esa palabra en su corazón. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos, ponga la armadura completa, las 6 piezas que describe Pablo en Efesios capítulo 6. Las 5 armas defensivas y una ofensiva, que es la palabra de Dios. Y podrás vencer las acechanzas, las emboscadas, las trampas. George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, pensaba que la mejor ofensiva era una buena defensa. Una vez dijo, estar preparado para la guerra es uno de los medios más efectivos para preservar la paz. Y yo te digo, estar preparado para la guerra espiritual es el mejor camino para la victoria espiritual en tu vida. Esté preparado, ore, ayune, lea, averigue, medite, habla la palabra de Dios, lea libros cristianos, prepárate. Cuando se trata de la vida espiritual ya estamos en guerra, pero se aplica el mismo principio a nosotros. La Biblia dice que Satanás, como león rugiente, está buscándote, a ti y a mí, para devorarnos, que se nos reprenda. La mejor manera de evitar que nos devore es vivir en una postura de defensa, pero también en ofensiva, revestidos de toda la armadura de Dios. Eso no quiere decir que Satanás se obtendrá de atacarnos, pero sí quiere decir que él no logrará la victoria. Ese es el final de la primera parte. Queda con nosotros, por favor, en la segunda parte de ese mensaje, las estrategias satánicas. No pierda la segunda parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. El ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram, Josué Irión Oficial, y también en el YouTube. Están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web, www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo.
usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué y León, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital, con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.